Imagínate por un momento que despiertas mañana y descubres que toda tu vida has estado equivocado sobre algo fundamental, que cada decisión que has tomado, cada creencia que has abrazado, cada momento de felicidad que has experimentado, todo ha sido una ilusión que te lleva directo al sufrimiento eterno. Esta es la realidad que millones de personas viven cada día, atrapadas en sistemas de creencias que les aseguran que solo unos pocos elegidos encontrarán la salvación, mientras el resto de la humanidad arde para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de Dios condenaría a billones de seres humanos por el simple hecho de nacer en el lugar equivocado o en la familia incorrecta? ¿Qué clase de amor divino sería tan selectivo que solo 3 organizaciones en todo el planeta tendrían acceso exclusivo a la verdad eterna? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los fenómenos más perturbadores y dañinos de la experiencia humana: el exclusivismo religioso extremo. Vamos a explorar cómo 3 grupos religiosos específicos han construido imperios de fe basados en una premisa aterradora: que ellos, y solo ellos, poseen la llave del cielo, mientras que todos los demás están destinados a la condenación eterna. Esta no es una historia sobre teología abstracta o debates doctrinales académicos. Es una historia sobre poder, control, manipulación psicológica y el sufrimiento real de millones de personas que han sido condicionadas a vivir en un estado constante de terror espiritual. Es la historia de familias destruidas, vidas arruinadas y traumas que se transmiten de generación en generación, todo en nombre de la verdad absoluta. Pero ¿qué sucede cuando esa verdad absoluta se convierte en una prisión mental? Cuando la salvación prometida requiere que niegues tu humanidad, rechaces a tus seres queridos y vivas en constante miedo de cometer el error fatal que te condenará para siempre. El nacimiento del exclusivismo. Cuando el miedo se vuelve doctrina, para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos retroceder en el tiempo y examinar los orígenes psicológicos y sociológicos del pensamiento exclusivista. ¿Por qué los seres humanos sienten esta necesidad compulsiva de creer que su grupo, su iglesia, su interpretación de lo divino es la única correcta? La respuesta se encuentra en lo más profundo de nuestra psique primitiva. Desde los albores de la humanidad, la supervivencia ha dependido de la pertenencia al grupo correcto. Aquellos que quedaban fuera del círculo de protección tribal enfrentaban la muerte casi segura. Esta programación ancestral sigue operando en nosotros hoy, manifestándose de formas más sofisticadas pero igualmente poderosas. Imagina a las primeras comunidades cristianas, pequeños grupos de creyentes viviendo bajo la constante amenaza de persecución romana. ¿Qué mejor manera de mantener la cohesión grupal y justificar el sufrimiento que creer que ellos eran los únicos elegidos de Dios? Esta mentalidad de nosotros contra el mundo no solo proporcionaba consuelo psicológico, sino que también servía como una herramienta poderosa de control social. Pero aquí es donde la historia toma un giro siniestro. Lo que comenzó como una respuesta defensiva natural se transformó gradualmente en una doctrina ofensiva. Ya no se trataba simplemente de proteger al grupo. Ahora se trataba de expandir el control sobre otros grupos, de justificar la dominación y, en última instancia, de acumular poder terrenal bajo el disfraz de autoridad espiritual. ¿Te has preguntado por qué las religiones más exclusivistas también tienden a ser las más ricas y políticamente influyentes? La respuesta es inquietantemente simple. El miedo es el motivador más poderoso que existe, y aquellos que controlan el miedo controlan a las personas. Considera por un momento la genialidad diabólica de esta estrategia. Si puedes convencer a alguien de que su alma inmortal está en peligro, que su destino eterno depende completamente de seguir tus reglas y obedecer tus mandatos,
Has creado el sistema de control más perfecto jamás diseñado. No necesitas ejércitos, no necesitas cadenas físicas. El prisionero se convierte en su propio carcelero y la prisión existe completamente en su mente. Esta es la historia de cómo el exclusivismo religioso evolucionó de un mecanismo de supervivencia grupal a una herramienta de manipulación masiva. Es la historia de cómo el amor divino fue secuestrado y transformado en chantaje cósmico. La construcción del imperio del miedo. 3 casos de estudio. Ahora, adentrémonos en los casos específicos de 3 organizaciones que han perfeccionado este arte del control espiritual hasta convertirlo en una ciencia exacta. Cada una de estas instituciones ha desarrollado su propia versión del exclusivismo, pero todas comparten elementos comunes que revelan el patrón subyacente de manipulación. La primera fortaleza, el Imperio Romano, convertido en iglesia. La historia de la Iglesia Católica Romana y su doctrina exclusivista es fascinante porque representa la transformación más exitosa de una secta perseguida en un imperio mundial. ¿Cómo es posible que un movimiento que comenzó predicando amor, humildad y servicio a los pobres se convirtiera en una de las instituciones más ricas y políticamente poderosas del mundo? La respuesta se encuentra en el momento crucial del siglo IV, cuando el emperador Constantino decidió convertir el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Este evento cambió para siempre la naturaleza del cristianismo, transformándolo de una fe de marginados en una herramienta de control estatal. Imagina el dilema que enfrentaron los líderes cristianos de esa época. Por un lado, tenían la oportunidad de acabar con siglos de persecución y expandir su mensaje por todo el mundo conocido. Por otro lado, esta alianza con el poder imperial requería ciertos compromisos que alterarían fundamentalmente la esencia de su fe. ¿Qué decisión tomarías tú? ¿Mantendrías la pureza doctrinal y rechazarías el poder terrenal o aceptarías el compromiso con la esperanza de hacer un bien mayor? Los líderes de esa época eligieron el poder y las consecuencias de esa decisión siguen reverberando hoy. La doctrina extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, no surgió en un vacío teológico. Fue una construcción política diseñada para justificar el monopolio espiritual de una institución que ahora tenía intereses terrenales que proteger. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. A medida que la Iglesia Católica consolidó su poder, desarrolló sistemas cada vez más sofisticados para mantener el control psicológico sobre sus seguidores. La confesión se convirtió en un mecanismo de vigilancia espiritual. Las indulgencias transformaron la salvación en una transacción comercial. La Inquisición institucionalizó el terror como herramienta teológica. ¿Te has preguntado alguna vez por qué una religión que predica el perdón desarrolló sistemas tan elaborados de castigo eterno? ¿Por qué una fe basada en la gracia se obsesionó tanto con las obras y la obediencia institucional? La respuesta es que el exclusivismo católico no es realmente sobre salvación, es sobre control. Es sobre mantener a millones de personas en un estado de dependencia psicológica hacia una institución que afirma ser el único camino hacia Dios. Considera las contradicciones inherentes en esta posición. La Iglesia Católica afirma ser infalible en cuestiones de fe y moral, pero ha cambiado sus enseñanzas innumerables veces a lo largo de la historia. Ha condenado la esclavitud y la ha justificado. Ha prohibido el préstamo con interés y luego lo ha permitido. Ha declarado santos a individuos que más tarde ha reconocido como problemáticos. Si la Iglesia realmente fuera el canal infalible de la verdad divina, ¿cómo explicamos estos cambios? Y si estas enseñanzas pueden cambiar, ¿qué garantiza que las doctrinas exclusivistas actuales no cambiarán también en el futuro?
Pero para millones de católicos tradicionales, estas preguntas son literalmente impensables. Han sido condicionados desde la infancia a creer que cuestionar la autoridad de la Iglesia es equivalente a cuestionar a Dios mismo. Esta ecuación psicológica, Iglesia, la San Dios, es la base de todo el sistema de control. ¿Puedes imaginar el terror que debe sentir un católico tradicional cuando comienza a dudar? No se trata simplemente de cuestionar una organización humana. Se trata de arriesgar su alma inmortal. Es un sistema diseñado para hacer que la duda sea psicológicamente insoportable. La segunda fortaleza. La torre de vigilancia y el apocalipsis perpetuo. Si la Iglesia Católica representa el exclusivismo institucional consolidado, los testigos de Jehová representan el exclusivismo apocalíptico en su forma más pura y concentrada. Esta organización ha logrado algo que pocas instituciones religiosas han conseguido: mantener a sus seguidores en un estado constante de urgencia escatológica durante más de 140 años. ¿Cómo es posible mantener la expectativa del fin del mundo durante tanto tiempo sin que la gente se dé cuenta del engaño? La respuesta se encuentra en la genialidad perversa del sistema de creencias de los testigos de Jehová, que ha convertido el fracaso profético en una característica, no en un error. Cada vez que una de sus predicciones sobre el fin del mundo falla, la organización no admite el error. En su lugar, refina su entendimiento, sugiere que la fecha fue un marcador invisible en el tiempo espiritual, o simplemente culpa a los seguidores por haber esperado demasiado. Es un sistema perfecto de inmunidad contra la falsificación. Pero el verdadero genio del sistema de los testigos de Jehová no está en sus profecías fallidas, está en su estructura exclusivista extrema. Según su doctrina, solo 144,000 personas en toda la historia humana irán al cielo. El resto de los testigos de Jehová, fieles, vivirán para siempre en una tierra paradisíaca. Y todos los demás, literalmente todos los demás seres humanos que han vivido, viven o vivirán, serán completamente aniquilados. ¿Puedes imaginar la presión psicológica de creer que eres parte de un grupo tan pequeño de elegidos? El peso de saber que cada persona que amas fuera de la organización será destruida para siempre. Esta doctrina crea una situación psicológica imposible. Por un lado, genera una sensación de especialidad y propósito extraordinarios. Eres parte del pueblo elegido de Dios, uno de los pocos que conoce la verdad en un mundo condenado. Por otro lado, crea una ansiedad constante y abrumadora. ¿Qué pasa si no eres lo suficientemente fiel? ¿Qué pasa si cometes un error que te descalifica? La organización ha diseñado cuidadosamente su sistema para maximizar esta ansiedad. Los testigos de Jehová deben reportar sus horas de predicación mensualmente. Su espiritualidad se mide constantemente por su asistencia a las reuniones, su participación en las actividades de la organización y su obediencia incuestionable a las directivas del cuerpo gobernante. ¿Te has preguntado por qué una religión que afirma basarse en la gracia divina está tan obsesionada con el rendimiento y las métricas? ¿Por qué el amor de Dios aparentemente requiere hojas de tiempo y reportes de actividad? La respuesta es que el sistema no está diseñado para acercar a las personas a Dios. Está diseñado para mantenerlas dependientes de la organización. Cada requisito, cada reporte, cada meeting es una cadena más en el sistema de control psicológico. Pero quizás el aspecto más cruel del exclusivismo de los testigos de Jehová es cómo destruye las relaciones familiares. La práctica del shunning, o evitación completa de miembros que se van o son expulsados de la organización, ha separado a innumerables familias. Padres que no hablan con sus hijos, hijos que rechazan a sus padres, matrimonios destruidos, todo porque alguien decidió cuestionar las enseñanzas de una organización humana.
¿Qué tipo de amor divino requeriría que una madre rechace completamente a su hijo por no estar de acuerdo con interpretaciones doctrinales? ¿Qué clase de verdad necesita protegerse mediante la destrucción de los vínculos familiares más básicos? La organización justifica estas prácticas afirmando que es amor duro, diseñado para traer de vuelta al descarriado. Pero los resultados hablan por sí mismos. Tasas de suicidio elevadas entre ex testigos de Jehová, depresión crónica, trastornos de ansiedad y traumas que duran décadas. La tercera fortaleza, el reino de los santos de los últimos días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como la Iglesia Mormona, representa quizás la forma más sofisticada y moderna del exclusivismo religioso. A diferencia de la Iglesia Católica, que reclama continuidad histórica, o los testigos de Jehová, que se enfocan en el apocalipsis inminente, los mormones han construido su exclusivismo en la narrativa de la restauración. Según la doctrina mormona, todas las demás iglesias cristianas son abominaciones ante Dios. No están simplemente equivocadas o incompletas, son completamente apóstatas. Solo la iglesia mormona, restaurada a través del profeta Joseph Smith, tiene la autoridad divina para actuar en nombre de Dios. ¿Puedes imaginar la arrogancia implícita en esta afirmación? Durante casi 1800 años, según los mormones, Dios aparentemente abandonó a la humanidad a la oscuridad espiritual completa. Millones de cristianos sinceros que vivieron y murieron durante ese periodo estaban completamente cortados de la salvación, no por sus propias acciones, sino porque tuvieron la mala suerte de nacer antes de 1830. Pero la narrativa mormona va aún más lejos. No solo afirman tener la única autoridad verdadera, también afirman tener la única interpretación correcta de la Biblia, las únicas ordenanzas válidas para la salvación y el único camino hacia la exaltación final en el reino celestial. Esta doctrina crea una presión psicológica inmensa en los miembros mormones. Si realmente eres parte de la única iglesia verdadera sobre la tierra, si realmente tienes el único acceso válido a la salvación, entonces tienes una responsabilidad abrumadora hacia el resto de la humanidad. Debes compartir este mensaje con todos, debes vivir de manera perfecta para ser un ejemplo digno, y debes obedecer completamente a los líderes de la iglesia, porque ellos hablan por Dios mismo. ¿Te has preguntado por qué la Iglesia Mormona envía a decenas de miles de jóvenes de 18 a 20 años a misiones de 2 años alrededor del mundo? Oficialmente es para compartir el Evangelio con aquellos que no lo han escuchado, pero psicológicamente el programa misionero sirve un propósito mucho más profundo. Consolida el compromiso de los jóvenes mormones con la iglesia de una manera que es casi imposible de deshacer. Imagina que eres un joven de 19 años. Has crecido en la iglesia, pero como la mayoría de los adolescentes, tienes dudas e incertidumbres. Entonces te envían a una misión donde, durante 2 años, tu trabajo es convencer a otras personas de que tu iglesia es la única verdadera. Cada día, repetidamente, declaras tu testimonio de que Joseph Smith fue un profeta de Dios, que el libro de Mormón es la palabra de Dios, y que la iglesia mormona es la única iglesia verdadera. ¿Qué crees que le sucede a tu psique después de 2 años de hacer esto? El principio psicológico de la consistencia cognitiva hace que sea extremadamente difícil rechazar creencias que has defendido públicamente durante tanto tiempo. Los misioneros mormones no solo convierten a otros, se convierten a sí mismos de una manera que es psicológicamente muy difícil de revertir. Pero quizás el aspecto más insidioso del exclusivismo mormón es cómo se presenta. A diferencia de otras iglesias exclusivistas que pueden parecer duras o intolerantes, la iglesia mormona ha cultivado cuidadosamente una imagen de amabilidad, servicio y valores familiares.
Sus miembros tienden a ser personas genuinamente buenas y serviciales. Esta discrepancia entre la naturaleza aparentemente benigna de la organización y la dureza de sus doctrinas exclusivistas crea una disonancia cognitiva que hace que sea aún más difícil cuestionar el sistema. ¿Cómo puedes criticar una organización que produce personas tan aparentemente buenas? ¿Cómo puedes dudar de un sistema que enfatiza tanto la familia, el servicio y la moralidad personal? Esta es la trampa perfecta. El exclusivismo mormón se disfraza de bondad, pero debajo de esa superficie amable yace la misma arrogancia espiritual que caracteriza a todos los sistemas exclusivistas. La creencia de que ellos, y solo ellos, tienen acceso a la verdad completa, de que todas las demás iglesias están en error, de que solo a través de sus rituales y ordenanzas se puede alcanzar la salvación completa. La mecánica del control mental. ¿Cómo funciona la manipulación espiritual? Ahora que hemos examinado estos 3 casos específicos, es importante entender los mecanismos psicológicos comunes que todas estas organizaciones utilizan para mantener el control sobre sus miembros. Porque aunque cada grupo tiene sus propias peculiaridades doctrinales, todos emplean técnicas de manipulación psicológica sorprendentemente similares. El miedo como fundamento. El primer y más importante elemento en todos estos sistemas es el uso del miedo como motivador primario. Pero no se trata de cualquier tipo de miedo. Es un miedo específicamente diseñado para ser imposible de verificar o refutar en esta vida. Es el miedo al castigo eterno, a la condenación perpetua, a la separación permanente de todo lo que es bueno y amado. ¿Por qué es tan efectivo este tipo de miedo? Porque apela a nuestro instinto de supervivencia más básico, pero lo proyecta hacia un futuro que no podemos conocer o controlar. Es imposible probar que el infierno no existe, por lo que incluso las dudas más racionales pueden ser contrarrestadas con «¿pero qué pasaría si estás equivocado?». Esta táctica se conoce en filosofía como la apuesta de Pascal. Es mejor creer en Dios y estar equivocado que no creer y estar equivocado, porque las consecuencias potenciales de la segunda opción son infinitamente peores. Pero los grupos exclusivistas han pervertido esta lógica, convirtiendo la apuesta de Pascal en una apuesta de Pascal modificada. Es mejor pertenecer a nuestra organización específica y estar equivocado que no pertenecer y estar equivocado. Puedes ver cómo esto crea una trampa psicológica casi perfecta. Incluso cuando los miembros comienzan a dudar de las enseñanzas específicas de su organización, el miedo a las consecuencias eternas hace que sea extremadamente difícil actuar sobre esas dudas. La información como arma de control. El segundo elemento común es el control estricto de la información. Todas estas organizaciones han desarrollado sistemas sofisticados para filtrar qué información pueden consumir sus miembros y cómo deben interpretar esa información. Los católicos tradicionalistas extremos son advertidos contra la lectura de teología modernista o progresista. Los testigos de Jehová tienen prohibido explícitamente leer literatura apóstata o investigar las críticas a su organización. Los mormones son desalentados de leer historia de la Iglesia que no sea producida oficialmente por la organización. ¿Por qué organizaciones que afirman tener la verdad absoluta tienen tanto miedo de que sus miembros examinen evidencia contraria? Si realmente poseyeran la verdad, ¿no debería esa verdad ser capaz de resistir cualquier escrutinio? La respuesta obvia es que estas organizaciones saben, a nivel institucional, que sus afirmaciones exclusivistas no pueden resistir un examen crítico honesto. Por eso, han desarrollado elaboradas narrativas que retratan cualquier fuente de información externa como peligrosa, engañosa o inspirada por fuerzas malignas. La redefinición del lenguaje. Un tercer elemento crucial es la redefinición sistemática del lenguaje.
Palabras como amor, verdad, libertad y humildad son redefinidas de maneras que sirven a los intereses de la organización. Por ejemplo, en estos sistemas, amor se convierte en sinónimo de obediencia ciega. Amar a Dios significa obedecer a la organización sin cuestionar. Humildad se convierte en sinónimo de sumisión a la autoridad. Ser humilde significa nunca cuestionar las enseñanzas o decisiones de los líderes. ¿Te das cuenta de cómo esta redefinición del lenguaje hace que sea imposible expresar críticas legítimas? Si intentas cuestionar una enseñanza, te dirán que estás siendo orgulloso o rebelde. Si expresas dudas, te dirán que no tienes suficiente fe o humildad. El aislamiento social progresivo. Finalmente, todos estos sistemas emplean técnicas de aislamiento social que gradualmente separan a los miembros de fuentes externas de apoyo e información. Este aislamiento no siempre es dramático o obvio, a menudo es sutil y progresivo. Los miembros son alentados a pasar cada vez más tiempo en actividades de la organización. Se les enseña a ver a los no miembros como espiritualmente peligrosos o como malas influencias. Las amistades fuera del grupo son desalentadas o vistas con sospecha. Con el tiempo, la vida social completa del miembro gira alrededor de la organización. Sus amigos son miembros. Su identidad está definida por su pertenencia. Su propósito en la vida está determinado por su servicio a la organización. Puedes imaginar lo aterrador que debe ser considerar dejar una organización cuando toda tu vida social, tu identidad y tu sentido de propósito están completamente entrelazados con ella. No se trata simplemente de cambiar de opinión sobre creencias doctrinales. Se trata de perder todo lo que has llegado a considerar como tu vida. Las víctimas olvidadas. El costo humano del exclusivismo. Detrás de todas estas discusiones teológicas e históricas hay una realidad que a menudo se pasa por alto. El sufrimiento humano real causado por estas doctrinas exclusivistas. No estamos hablando de debates académicos abstractos. Estamos hablando del dolor concreto y tangible experimentado por millones de personas. Los niños, programados desde la cuna. Quizás las víctimas más trágicas del exclusivismo religioso son los niños que nacen y crecen dentro de estos sistemas. Estos niños no eligen sus creencias. Son programados desde la infancia más temprana a aceptar, sin cuestionar, que su grupo es el único correcto y que todos los demás están equivocados y condenados. ¿Puedes imaginar lo que significa para un niño de 6 años creer que su abuela no cristiana va a arder en el infierno para siempre? ¿O que su mejor amigo de la escuela está condenado porque pertenece a la religión equivocada? Estos niños desarrollan lo que los psicólogos llaman ansiedad existencial prematura. En lugar de desarrollar naturalmente un sentido de seguridad y confianza en el mundo, aprenden a ver la realidad como fundamentalmente peligrosa y amenazante. Aprenden que el amor está condicionado a la conformidad doctrinal, que la aceptación depende de la obediencia y que cuestionar es equivalente a traicionar. Las familias, divididas por la verdad. Una de las consecuencias más devastadoras del exclusivismo religioso es la destrucción de las relaciones familiares. Cuando una religión enseña que sus adherentes son los únicos que poseen la verdad, inevitablemente crea divisiones entre aquellos que aceptan y aquellos que rechazan estas afirmaciones. Considera el caso de una familia donde los padres se convierten a una religión exclusivista, pero los hijos adultos rechazan estas nuevas creencias. Según la lógica exclusivista, los padres no pueden simplemente estar en desacuerdo con sus hijos. Deben creer que sus propios hijos están eligiendo activamente la condenación eterna. ¿Cómo mantienen los padres una relación normal con hijos que creen que están destinados al sufrimiento eterno?
¿Cómo pueden los hijos relacionarse con padres que los ven como perdidos espiritualmente? La respuesta trágica es que, en muchos casos, no pueden. Las doctrinas exclusivistas crean una presión psicológica que hace que las relaciones familiares normales sean prácticamente imposibles. Los padres sienten que deben rescatar constantemente a sus hijos, mientras que los hijos sienten que no son aceptados por lo que son. Los matrimonios. Cuando el amor se vuelve condicional. Los matrimonios donde uno de los cónyuges se involucra en el exclusivismo religioso enfrentan desafíos únicos y a menudo insuperables. El cónyuge creyente no puede simplemente tener diferencias religiosas con su pareja. Debe creer que su ser amado está en peligro espiritual eterno. Esta dinámica transforma fundamentalmente la naturaleza de la relación. El amor se vuelve condicional, basado no en la aceptación mutua, sino en la conformidad doctrinal. El matrimonio se convierte en un proyecto de conversión en lugar de una asociación entre iguales. ¿Cómo puedes realmente amar a alguien cuando crees que sus creencias más profundas lo están llevando directamente al infierno? ¿Cómo puedes respetar la autonomía de tu pareja cuando crees que esa autonomía es literalmente peligrosa para su alma inmortal? Los exmiembros, expulsados del paraíso. Quizás ningún grupo sufre más intensamente los efectos del exclusivismo religioso que aquellos que deciden abandonar estos sistemas de creencias. Los exmiembros enfrentan no solo la pérdida de su fe, sino también la pérdida de toda su estructura social, su identidad y, en muchos casos, sus familias. El proceso de dejar una religión exclusivista no es como cambiar de trabajo o mudarse a una nueva ciudad. Es como despertar de un sueño que abarcaba toda tu realidad y descubrir que todo lo que creías cierto era, en el mejor de los casos, incompleto y en el peor, completamente falso. Imagina que has basado toda tu vida en la creencia de que eres parte de un grupo especial elegido por Dios. Tu identidad, tu propósito, tu esperanza para el futuro, todo está envuelto en esta creencia. Entonces, gradualmente, comienzas a darse cuenta de que esta creencia puede no ser cierta. ¿Cómo procesas esa realización? ¿Cómo reconstruyes una identidad completa desde cero? Muchos exmiembros describen el proceso como una especie de muerte y renacimiento. La persona que eran dentro del sistema religioso muere y deben aprender a ser una persona completamente nueva fuera de él. Este proceso puede tomar años o incluso décadas, y muchos nunca se recuperan completamente. La industria del miedo. Cómo el exclusivismo se convierte en gran negocio. Una dimensión del exclusivismo religioso que a menudo se pasa por alto es su aspecto económico. Las organizaciones religiosas exclusivistas no son solo instituciones espirituales. Son también empresas multimillonarias que dependen del miedo para mantener su flujo de ingresos. El modelo de negocio del terror espiritual. Piénsalo desde una perspectiva puramente económica. Si puedes convencer a las personas de que necesitan tus servicios para evitar el sufrimiento eterno, has creado una demanda prácticamente ilimitada para tu producto. No hay competencia legítima porque afirmas ser el único proveedor verdadero, y el costo de no comprar tu producto es infinitamente alto. Los católicos deben dar dinero a la iglesia, comprar velas, pagar por misas especiales, contribuir a las colectas especiales. Los testigos de Jehová deben comprar literatura de la organización, contribuir financieramente a la obra mundial y donar su tiempo libre para actividades de la organización. Los mormones deben pagar un diezmo completo del 10% de sus ingresos, además de otras contribuciones financieras. ¿Te has preguntado por qué organizaciones que afirman representar un mensaje de amor gratuito requieren constantemente contribuciones financieras? ¿Por qué la salvación, que supuestamente es un regalo de Dios, viene con tantos costos asociados? La psicología del donante religioso exclusivista.
Los miembros de organizaciones exclusivistas no dan dinero de la misma manera que las personas hacen donaciones caritativas normales. Dan dinero porque creen que no hacerlo podría poner en peligro su salvación eterna. Es una forma de seguro espiritual, una inversión en su futuro eterno. Esta dinámica psicológica crea una fuente de ingresos extremadamente estable y predecible. Las organizaciones pueden contar con contribuciones constantes porque los miembros sienten que literalmente no pueden permitirse el lujo de no contribuir. Además, el exclusivismo crea una mentalidad de nosotros contra el mundo que hace que los miembros se sientan obligados a apoyar financieramente a su organización contra las fuerzas hostiles del mundo exterior. No se trata solo de salvación personal, se trata de apoyar la única fuente de verdad en un mundo lleno de engaños. La maquinaria de propaganda. Las organizaciones exclusivistas también invierten enormemente en sistemas de propaganda diseñados para mantener a sus miembros comprometidos y atraer nuevos conversos. Estos sistemas incluyen literature, medios audiovisuales, eventos especiales, programas educativos y campañas misioneras. Toda esta propaganda tiene un tema común: reforzar la creencia de que la organización es única, especial y absolutamente necesaria para la salvación. Los miembros son bombardeados constantemente con mensajes que confirman sus creencias exclusivistas y los protegen de dudas potenciales. Pero ¿te has preguntado por qué organizaciones que afirman tener la verdad absoluta necesitan tanta propaganda? Si la verdad realmente fuera evidente por sí misma, ¿no hablaría por sí sola? Las contradicciones internas. Cuando la lógica exclusivista se colapsa. Uno de los aspectos más fascinantes del exclusivismo religioso es cómo estas organizaciones manejan las contradicciones internas inevitables en sus sistemas de creencias. Porque cuando afirmas tener la verdad absoluta, cualquier error o inconsistencia se convierte en una amenaza existencial para todo el sistema. El problema de la evolución doctrinal. Todas las organizaciones religiosas exclusivistas enfrentan el mismo dilema fundamental: cómo explicar los cambios en sus enseñanzas sin admitir que estaban equivocadas anteriormente. Si realmente son el canal único de Dios para la verdad, ¿cómo pueden cambiar enseñanzas que anteriormente declararon como verdades inmutables? La Iglesia Católica, por ejemplo, ha cambiado su posición sobre la usura, la esclavitud, la libertad religiosa, la interpretación bíblica y muchos otros temas fundamentales. Los testigos de Jehová han cambiado sus enseñanzas sobre fechas proféticas, generaciones, tratamientos médicos y servicio civil. Los mormones han abandonado la poligamia, han cambiado su posición sobre la raza y han modificado rituales fundamentales. ¿Cómo explican estas organizaciones estos cambios sin socavar su afirmación de autoridad divina? La respuesta es mediante la redefinición del concepto de verdad mismo. La verdad como proceso versus la verdad como absoluto. Las organizaciones exclusivistas han desarrollado una forma sofisticada de doble pensamiento. Afirman poseer la verdad absoluta, pero también afirman que esta verdad se revela gradualmente a lo largo del tiempo. Es verdad absoluta, pero también es luz que se hace más brillante o entendimiento progresivo. Esta redefinición les permite tener lo mejor de ambos mundos, mantener la autoridad que viene de afirmar la verdad absoluta, mientras se protegen contra las acusaciones de error al afirmar que simplemente están recibiendo revelación progresiva. Pero ¿puedes ver la contradicción lógica fundamental aquí? Si la verdad es realmente absoluta, no puede cambiar, y si puede cambiar, entonces no es realmente absoluta. No puedes tener ambas cosas simultáneamente sin violar las leyes básicas de la lógica. El problema de la exclusividad competitiva.
Otro problema lógico fundamental con el exclusivismo religioso es que múltiples organizaciones hacen exactamente las mismas afirmaciones exclusivistas. Cada una afirma ser la única verdadera, la única autorizada por Dios, la única que puede proporcionar salvación. Desde una perspectiva lógica, esto significa que o bien una de ellas está correcta y todas las demás están equivocadas, o bien todas están equivocadas. Es matemáticamente imposible que múltiples organizaciones que hacen afirmaciones exclusivistas mutuamente contradictorias estén todas correctas. Pero ¿cómo determinas cuál, si es que alguna, está realmente correcta? Cada organización apela a la misma evidencia básica: textos sagrados, experiencias espirituales personales, frutos morales de su sistema y la convicción interna de sus miembros. Si toda la evidencia es esencialmente la misma, ¿qué hace que las afirmaciones de una organización sean más válidas que las de otra? ¿Y cómo puedes estar seguro de que no has nacido simplemente en la cultura o familia equivocada? El camino hacia la libertad. Alternativas al exclusivismo. Después de examinar los aspectos oscuros del exclusivismo religioso, es importante considerar las alternativas. ¿Es posible tener fe, espiritualidad o incluso religión organizada sin caer en la trampa del exclusivismo? Existen formas de abordar las grandes preguntas existenciales sin recurrir al chantaje cósmico. El inclusivismo religioso. Un camino medio. Una alternativa al exclusivismo estricto es el inclusivismo religioso, la creencia de que, aunque tu propia tradición religiosa puede tener una comprensión particularmente clara o completa de la verdad espiritual, otras tradiciones también pueden contener elementos genuinos de verdad y pueden ser caminos válidos hacia lo divino. El inclusivismo reconoce que los seres humanos han tenido experiencias espirituales genuinas en una amplia variedad de contextos culturales y religiosos a lo largo de la historia. En lugar de descartar todas estas experiencias como ilusiones o engaños demoníacos, el inclusivismo las ve como diferentes aspectos de una realidad espiritual más amplia. ¿No es más plausible que un Dios verdaderamente amoroso y omnipresente se revelaría a diferentes personas de diferentes maneras, teniendo en cuenta sus contextos culturales y necesidades específicas? ¿No sería extraño que un Dios universal se limitara a comunicarse solo a través de una organización específica en una cultura específica? La espiritualidad sin dogma. Otra alternativa es la espiritualidad que se enfoca en la experiencia directa de lo sagrado, sin requerir adherencia a doctrinas específicas o pertenencia a organizaciones particulares. Esta forma de espiritualidad reconoce que el misterio de la existencia es demasiado vasto para ser completamente capturado por cualquier sistema de creencias humano. En lugar de afirmar tener todas las respuestas, esta espiritualidad abraza la humildad epistémica, la disposición a admitir que no sabemos todo y que podríamos estar equivocados sobre cosas importantes. Paradójicamente, esta humildad a menudo conduce a una experiencia espiritual más profunda y auténtica que la arrogancia del exclusivismo. El humanismo secular. Ética sin amenazas sobrenaturales. Para aquellos que no se sienten atraídos por la espiritualidad en absoluto, el humanismo secular ofrece una alternativa basada en la razón, la compasión y la preocupación por el bienestar humano. Los humanistas seculares argumentan que no necesitamos amenazas de castigo eterno para motivar el comportamiento ético. La empatía natural, la razón y la preocupación por las consecuencias de nuestras acciones en esta vida son suficientes. ¿No es más noble hacer el bien porque es lo correcto, en lugar de hacerlo por miedo al castigo o esperanza de recompensa? ¿No son más auténticas las relaciones basadas en el amor mutuo genuino que aquellas basadas en doctrinas compartidas, sanación y recuperación?
el camino de regreso a la salud espiritual. Para aquellos que han experimentado el trauma del exclusivismo religioso, el camino hacia la sanación puede ser largo y difícil, pero es posible. Y millones de personas han encontrado formas de reconstruir sus vidas después de dejar sistemas de creencias tóxicos. Reconociendo el trauma. El primer paso en la recuperación es reconocer que el exclusivismo religioso puede causar trauma psicológico real. No se trata simplemente de cambiar de opinión sobre cuestiones doctrinales. Se trata de sanar heridas profundas en la psique que pueden afectar todos los aspectos de la vida. Los síntomas del trauma religioso pueden incluir ansiedad crónica, depresión, dificultades en las relaciones, problemas de autoestima, miedo irracional a la condenación y dificultad para tomar decisiones sin consultar a una autoridad externa. Reconstruyendo la identidad, uno de los desafíos más grandes para los miembros de grupos exclusivistas es reconstruir su identidad. Cuando toda tu vida ha girado alrededor de tu pertenencia a una organización religiosa, dejar esa organización puede sentirse como perder tu sentido completo de quién eres. Este proceso de reconstrucción de identidad requiere tiempo, paciencia y a menudo ayuda profesional. Implica redescubrir tus propios valores, intereses y objetivos, independientemente de lo que te hayan enseñado que deberías valorar o desear. Desarrollando pensamiento crítico. Una parte importante de la recuperación es desarrollar las habilidades de pensamiento crítico que fueron suprimidas durante el tiempo en el sistema exclusivista. Esto incluye aprender a evaluar evidencia objetivamente, a reconocer falacias lógicas y a estar cómodo con la incertidumbre y la ambigüedad, construyendo nuevas comunidades. Finalmente, la recuperación requiere construir nuevas redes sociales y comunidades basadas en valores compartidos en lugar de doctrinas impuestas. Esto puede ser especialmente difícil para aquellos que han perdido a sus familias y amigos al dejar sus organizaciones religiosas. Pero es posible encontrar comunidades de personas que valoran la honestidad, la compasión, la justicia y el crecimiento personal sin requerir conformidad doctrinal. Estas comunidades pueden proporcionar el apoyo social y el sentido de pertenencia que los seres humanos necesitan sin los aspectos tóxicos del exclusivismo religioso. Una nueva visión de lo sagrado. Cuando nos alejamos del exclusivismo religioso, no necesariamente tenemos que abandonar completamente el sentido de lo sagrado o lo espiritual. En cambio, podemos desarrollar una comprensión más madura y sofisticada de estos conceptos. Lo sagrado como misterio, no como doctrina. En lugar de ver lo sagrado como un conjunto de proposiciones doctrinales que deben ser creídas, podemos verlo como un misterio que debe ser experimentado. Esta perspectiva reconoce que hay aspectos de la existencia que van más allá de nuestra comprensión completa, pero no requiere que pretendamos tener respuestas definitivas a preguntas que pueden ser fundamentalmente irrespondibles. La espiritualidad como viaje, no como destino. En lugar de ver la espiritualidad como la posesión de la verdad final, podemos verla como un viaje continuo de crecimiento, descubrimiento y transformación. Esta perspectiva abraza la curiosidad y la apertura en lugar de la certeza y el cierre. La comunidad como celebración de la diversidad. En lugar de buscar comunidades basadas en la conformidad doctrinal, podemos buscar comunidades que celebren la diversidad de experiencias y perspectivas humanas. Estas comunidades pueden proporcionar apoyo mutuo y crecimiento conjunto sin requerir que todos piensen de la misma manera. Reflexiones finales. Hacia un futuro más humano. Mientras concluimos esta exploración del exclusivismo religioso, es importante recordar que no estamos condenando la fe o la espiritualidad en sí mismas. Lo que estamos cuestionando es la arrogancia de cualquier grupo humano
que afirme tener el monopolio de la verdad espiritual o el único acceso a lo divino. La historia humana está llena de personas que han encontrado significado, propósito y transformación a través de una amplia variedad de tradiciones espirituales y filosóficas. Reducir toda esta riqueza de experiencia humana a 3 organizaciones específicas no solo es arrogante, es una traición a la diversidad y creatividad del espíritu humano. ¿Qué tipo de Dios sería tan pequeño que solo podría trabajar a través de unas pocas organizaciones humanas imperfectas? ¿Qué tipo de amor divino sería tan limitado que condenaría a billones de seres humanos por el accidente de nacer en el lugar o tiempo equivocado? Si existe algo verdaderamente divino en este universo, debe ser lo suficientemente grande para abrazar toda la diversidad de la experiencia humana, lo suficientemente sabio para comunicarse con las personas de maneras que puedan entender, y lo suficientemente amoroso para no condenar a nadie por buscar honestamente la verdad. El futuro de la espiritualidad humana no está en el exclusivismo cada vez más estrecho, sino en el reconocimiento cada vez más amplio de nuestra humanidad compartida y nuestro viaje común hacia la comprensión, la compasión y la sabiduría. Porque al final, lo que realmente importa no es si perteneces a la iglesia correcta, sino si estás viviendo con integridad, tratando a otros con compasión y contribuyendo al florecimiento de la vida en este planeta que todos compartimos. Tu valor como ser humano no depende de tus creencias doctrinales. Depende simplemente de tu humanidad. Y esa humanidad es sagrada independientemente de lo que cualquier organización religiosa pueda decir al respecto. La verdadera libertad espiritual comienza cuando dejas de permitir que otros definan tu relación con lo sagrado. Comienza cuando eliges el amor sobre el miedo, la inclusión sobre la exclusión y la humildad sobre la arrogancia espiritual. Porque en un universo tan vasto y misterioso como el nuestro, la única respuesta honesta a las grandes preguntas existenciales es: no lo sé con certeza, pero estoy dispuesto a seguir buscando con mente abierta y corazón compasivo. Y quizás, solo quizás, esa búsqueda honesta y humilde es más sagrada que cualquier afirmación de certeza absoluta que cualquier organización humana pueda hacer. El imperio de los últimos días. Cuando la restauración se convierte en dominación, ¿sabías que existe una organización religiosa que afirma ser la única iglesia verdadera sobre la tierra y que sus miembros creen literalmente que todos los demás cristianos han estado adorando en vano durante casi 2000 años? Hoy vamos a desenmascarar uno de los sistemas de control más sofisticados jamás creados. Una máquina de manipulación psicológica que ha convencido a millones de personas de que solo a través de sus rituales secretos y obediencia absoluta pueden alcanzar la salvación eterna. Antes de continuar, me encantaría saber desde qué país me estás viendo y a qué hora del día decidiste buscar esta verdad incómoda. Déjamelo en los comentarios, porque es fascinante ver cómo la sed de verdad trasciende fronteras y horarios. Y si estás viendo esto en tu celular, ese pequeño pulgar hacia arriba no solo me ayuda a llegar a más personas, sino que literalmente puede despertar a alguien más de esta ilusión colectiva. La historia que estás a punto de escuchar no es ficción, aunque desearías que lo fuera. Es la historia de cómo una sola persona en el siglo XIX logró convencer a millones de que Dios había estado en silencio durante 1800 años, esperando pacientemente para restaurar su iglesia verdadera a través de él. Es la historia de cómo el miedo, la manipulación y la promesa de exaltación divina pueden transformar a personas normales en seguidores devotos de un sistema que controla cada aspecto de sus vidas. El nacimiento de un profeta, Joseph Smith, y la manufactura de lo divino. Era una mañana de primavera de 1820 en Manchester, Nueva York, cuando un joven de 14 años llamado Joseph Smith Jr.
Afirmó haber tenido una experiencia que cambiaría para siempre el panorama religioso americano. Según su relato, confundido por las diferentes denominaciones cristianas que competían por conversos en su área, decidió retirarse a un bosque para orar y pedirle a Dios cuál iglesia era la correcta. Lo que supuestamente sucedió después es la base de toda la estructura de poder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Según Smith, apareció una columna de luz más brillante que el sol, y en esa luz vio a dos personajes cuyo brillo y gloria desafían toda descripción. Uno de ellos, señalando al otro, dijo: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Pero ¿te has preguntado por qué esta supuesta visión tardó más de una década en ser registrada por escrito? ¿Por qué existen múltiples versiones contradictorias de este evento fundamental? ¿Y por qué la respuesta a la pregunta de Smith sobre cuál iglesia era correcta fue que ninguna lo era, sino que él sería el instrumento para restaurar la iglesia verdadera? La genialidad de esta narrativa es evidente cuando la examinas desde una perspectiva psicológica. Smith no afirmó simplemente haber fundado otra iglesia cristiana más. Afirmó haber sido elegido por Dios para restaurar la iglesia original de Jesucristo después de siglos de apostasía universal. Esta afirmación lo colocó inmediatamente por encima de todos los demás líderes cristianos de la historia, no como un reformador, sino como un restaurador divino. ¿Puedes imaginar la audacia psicológica requerida para hacer tal afirmación? Smith esencialmente declaró que figuras como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Martín Lutero, Juan Calvino y todos los demás gigantes del cristianismo habían sido irrelevantes porque habían estado trabajando dentro de iglesias apóstatas. Solo él tenía la autoridad para hablar por Dios. Pero la historia se vuelve aún más fascinante cuando examinamos el contexto cultural en el que Smith desarrolló estas afirmaciones. El oeste de Nueva York, en las décadas de 1810 y 1820, era conocido como el Distrito Quemado debido a la intensidad de los avivamientos religiosos que barrían la región. Era un caldo de cultivo perfecto para nuevos movimientos religiosos, lleno de personas buscando experiencias espirituales auténticas y respuestas definitivas a preguntas eternas. Smith creció en una familia fascinada con la magia popular, la búsqueda de tesoros y las prácticas ocultas. Su padre y él mismo eran conocidos en la comunidad por usar piedras de vidente para buscar tesoros enterrados, una práctica que más tarde Smith adaptaría para traducir el Libro de Mormón. Es realmente una coincidencia que alguien ya involucrado en prácticas místicas y búsqueda de tesoros ocultos eventualmente afirmara haber descubierto el tesoro espiritual más grande de todos. La transformación de Smith de buscador de tesoros a profeta no fue instantánea. Fue un proceso gradual que se desarrolló durante más de una década, durante la cual refinó y expandió su narrativa, agregando nuevas revelaciones y experiencias espirituales que justificaban su autoridad creciente. En 1823, 3 años después de la supuesta primera visión, Smith afirmó haber recibido la visita de un ángel llamado Moroni, quien le reveló la existencia de planchas de oro enterradas en una colina cerca de su casa. Estas planchas, según le dijo el ángel, contenían el registro de los antiguos habitantes de América y el Evangelio eterno tal como lo había entregado el Salvador a estos antiguos habitantes. Pero ¿no te resulta conveniente que estas planchas estuvieran escritas en egipcio reformado, un idioma que ningún erudito ha podido verificar que existiera, y que solo Smith podía traducirlas usando piedras videntes especiales llamadas Urim y Tumim? ¿No es sospechoso que nunca se permitió a nadie más examinar directamente estas planchas y que después de la traducción fueron supuestamente llevadas de vuelta al cielo por el ángel? La metodología de traducción de Smith es particularmente reveladora. Según testigos oculares,
Smith colocaba las piedras videntes en un sombrero, metía su cara en el sombrero para bloquear la luz externa y entonces dictaba lo que veía escrito en las piedras. Este proceso es idéntico a las técnicas de adivinación popular que Smith había usado anteriormente para buscar tesoros. Aquí vemos el patrón que definiría toda la carrera profética de Smith. Tomar prácticas y conceptos familiares de su entorno cultural y recontextualizarlos como revelación divina. Las técnicas de scrying se convirtieron en traducción sagrada. Las teorías populares sobre el origen de los nativos americanos se convirtieron en historia religiosa revelada. Los debates teológicos contemporáneos se convirtieron en doctrinas restauradas. El Libro de Mormón mismo revela esta dependencia en fuentes contemporáneas. Contiene no solo frases y conceptos directamente tomados de la Biblia King James, sino también ideas teológicas que eran prominentes en el entorno de Smith, pero que no habrían sido conocidas por antiguos habitantes de América. Anacronismos como referencias a conceptos cristianos que no se desarrollaron hasta después de Cristo, tecnologías que no existían en América precolombina y animales que no eran nativos del continente. ¿Cómo explican los creyentes estos anacronismos? Generalmente argumentan que Dios reveló estos conceptos a los antiguos americanos por anticipado, o que las similitudes con fuentes contemporáneas son coincidenciales. Pero cuando examinas la evidencia en su totalidad, emerge un patrón claro. El Libro de Mormón refleja consistentemente las preocupaciones, el lenguaje y las ideas del siglo XIX, no de la América antigua. Mientras Smith desarrollaba su narrativa del Libro de Mormón, también comenzó a elaborar una cosmología y estructura organizacional completamente nuevas para su iglesia restaurada. No se contentó con simplemente establecer otra denominación cristiana. Creó un sistema completo de sacerdocio, rituales y doctrinas que lo posicionaban como el único representante autorizado de Dios en la tierra. La doctrina del sacerdocio es particularmente crucial para entender el exclusivismo mormón. Según Smith, toda autoridad religiosa había sido perdida de la tierra después de la muerte de los apóstoles originales. Por casi 2000 años, ningún bautismo había sido válido. Ninguna ordenanza había sido reconocida por Dios. Ningún matrimonio había sido sellado para la eternidad. Solo con la restauración del sacerdocio a través de Joseph Smith, la humanidad volvió a tener acceso a las ordenanzas salvadoras. ¿Puedes imaginar la implicación psicológica de esta enseñanza para los conversos? Significaba que todos sus antepasados, sin importar cuán devotos hubieran sido, habían vivido y muerto sin acceso a las ordenanzas verdaderas de salvación. Solo ahora, al unirse a la iglesia de Smith, tenían la oportunidad de recibir las ordenanzas que sus antepasados nunca pudieron acceder. Esta doctrina creó una urgencia evangelística intensa entre los primeros mormones. No estaban simplemente compartiendo su interpretación del cristianismo. Estaban ofreciendo la primera oportunidad genuina de salvación que la humanidad había tenido en casi 2 milenios. Esta mentalidad de urgencia y exclusividad se convirtió en una característica definitoria del mormonismo que persiste hasta hoy. La máquina de expansión. ¿Cómo el exclusivismo se convierte en imperio después de establecer las bases doctrinales de su autoridad exclusiva? Smith se embarcó en la construcción de lo que eventualmente se convertiría en uno de los movimientos religioso-políticos más exitosos de la historia americana. La transformación de un pequeño grupo de seguidores en una organización multinacional multimillonaria revela la verdadera genialidad del sistema exclusivista mormón. La estrategia de expansión de Smith se basó en varios elementos psicológicos brillantemente diseñados. Primero, estableció un sistema de revelación continua que le permitía adaptar y expandir las doctrinas
según fuera necesario para enfrentar nuevos desafíos. A diferencia de otros líderes religiosos que dependían de textos sagrados fijos, Smith podía literalmente inventar nuevas revelaciones cuando se enfrentaba a crisis o oportunidades. ¿Te has preguntado cómo es posible que un hombre pudiera producir más de 100 revelaciones documentadas que sus seguidores aceptaban como la palabra literal de Dios? La respuesta se encuentra en la psicología de la autoridad carismática. Smith había establecido tan completamente su credibilidad como profeta que sus seguidores interpretaban cualquier declaración suya como potencialmente divina. Esta autoridad carismática se reforzó a través de experiencias comunitarias intensas. Los primeros mormones no solo creían en Smith, experimentaban manifestaciones espirituales dramáticas en su presencia. Hablaban en lenguas, profetizaban, recibían visiones y experimentaban sanaciones. Estas experiencias creaban una confirmación emocional poderosa de la veracidad de las afirmaciones de Smith. Pero aquí es donde la historia toma un giro más oscuro. A medida que el movimiento crecía, Smith comenzó a utilizar su autoridad profética para justificar prácticas cada vez más controvertidas. La poligamia, que Smith introdujo secretamente en la década de 1830, es un ejemplo perfecto de cómo el exclusivismo religioso puede ser usado para justificar comportamientos que de otro modo serían considerados inaceptables. Smith no presentó la poligamia como una preferencia personal o una práctica cultural opcional. La presentó como un mandamiento directo de Dios, una doctrina eterna que era esencial para la exaltación en el reino celestial. Según la revelación registrada en Doctrina y Convenio 132, aquellos que no practicaran la poligamia serían condenados y no podrían alcanzar la plenitud de la gloria celestial. Puedes ver cómo esta táctica elimina la posibilidad de objeción moral legítima. Si crees que Smith es un profeta de Dios y que sus revelaciones son literalmente la palabra divina, entonces oponerte a la poligamia es equivalente a oponerte a Dios mismo. No hay espacio para el disentimiento sin apostasía. La implementación de la poligamia también reveló otro aspecto crucial del sistema exclusivista mormón: la creación de jerarquías espirituales internas. No todos los mormones fueron invitados inicialmente a participar en la poligamia. Era una práctica reservada para los líderes más fieles y espiritualmente avanzados. Esto creó un sistema de castas espirituales dentro de la Iglesia, donde el acceso a las doctrinas y prácticas más sagradas dependía del nivel de confianza y obediencia demostrado hacia los líderes. Esta estratificación espiritual es una característica común de muchas organizaciones de control. Al crear niveles de iniciación y conocimiento secreto, la organización puede mantener a sus miembros constantemente esforzándose por alcanzar el siguiente nivel de espiritualidad o entendimiento. Los miembros nunca se sienten completamente seguros de su posición. Siempre hay algo más que lograr, algún conocimiento más profundo que obtener. Mientras tanto, Smith también estaba construyendo poder temporal para complementar su autoridad espiritual. En Nauvoo, Illinois, estableció lo que era efectivamente un estado teocrático dentro del estado de Illinois. Como alcalde de Nauvoo, comandante general de la milicia de Nauvoo y profeta de la Iglesia, Smith concentró un poder sin precedentes que difuminó completamente las líneas entre autoridad religiosa y política. Pero no es precisamente esto lo que esperarías de alguien que realmente cree ser el único representante autorizado de Dios en la tierra. Si realmente posees autoridad divina exclusiva, ¿por qué limitarla solo a asuntos espirituales? ¿Por qué no extenderla a todos los aspectos de la vida humana? La concentración de poder de Smith culminó en su decisión de postularse para presidente de Estados Unidos en 1844.
Su plataforma política incluía la abolición gradual de la esclavitud, la reducción del tamaño del Congreso, la reforma del sistema penitenciario y el establecimiento de un banco nacional. Pero más significativamente, su candidatura representó la culminación lógica de su exclusivismo religioso. Si realmente era el único profeta verdadero de Dios, ¿por qué no debería liderar también políticamente a la nación? Esta ambición política, finalmente, llevó a su caída. La concentración de poder religioso y político en una sola persona, combinada con prácticas controvertidas como la poligamia, creó una coalición de enemigos que eventualmente resultó en su arresto y asesinato en la cárcel de Carthage en junio de 1844. Pero aquí es donde la verdadera genialidad del sistema exclusivista mormón se hizo evidente. La muerte de Smith no destruyó el movimiento, lo transformó. El martirio del profeta se convirtió en la confirmación final de su misión divina. ¿Quién, sino un verdadero profeta de Dios, sería perseguido hasta la muerte por proclamar la verdad? Brigham Young, quien sucedió a Smith como líder del movimiento, comprendió intuitivamente que el exclusivismo mormón era demasiado valioso para abandonar. En lugar de moderar las afirmaciones de autoridad divina, las intensificó. Young llevó a los santos al territorio de Utah, donde estableció lo que era efectivamente una teocracia del siglo XIX, un experimento en gobierno religioso exclusivista que duraría décadas. En Utah, el exclusivismo mormón pudo desarrollarse sin restricciones externas significativas. Young y sus sucesores crearon un sistema donde la Iglesia controlaba no solo la vida espiritual de sus miembros, sino también sus actividades económicas, políticas, educativas y sociales. Era un laboratorio perfecto para estudiar cómo funciona el control exclusivista cuando se le permite operar sin interferencia. La psicología del control total. Vivir dentro de la Matrix mormona. Para entender verdaderamente el poder del exclusivismo mormón, necesitamos examinar cómo funciona en la experiencia diaria de sus adherentes, porque el mormonismo no es solo un conjunto de creencias que las personas adoptan, es un sistema de vida total que redefine la realidad misma para sus participantes. Imagina por un momento que naces en una familia mormona devota en Utah en el siglo XIX. Desde tu primer aliento, estás rodeado de un sistema de creencias que te dice que eres parte de un pueblo elegido especial. Tu familia no es solo otra familia cristiana. Son literalmente descendientes espirituales de Abraham, herederos de las promesas del convenio, miembros de la única organización sobre la tierra con autoridad para actuar en nombre de Dios. Esta identificación especial se refuerza constantemente a través de rituales, enseñanzas y experiencias comunitarias. Cada domingo escuchas testimonios de miembros que declaran su conocimiento de que la Iglesia es verdadera, que Joseph Smith fue un profeta, que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Cada oración familiar incluye gratitud por pertenecer a la Iglesia verdadera. Cada bendición del sacerdocio confirma tu estatus especial como miembro del pueblo del convenio. ¿Puedes imaginar cómo esta exposición constante moldea tu comprensión fundamental de la realidad? No se trata simplemente de creencias religiosas que agregas a una cosmovisión ya formada. Estas creencias se convierten en el filtro a través del cual interpretas toda experiencia. Cuando estudias historia en la escuela y aprendes sobre otras religiones, no las ves como alternativas válidas al mormonismo. Las ves como intentos humanos imperfectos de encontrar verdades que tu iglesia ya posee completamente. Cuando conoces a personas de otras denominaciones cristianas, no las ves como hermanos en la fe. Las ves como individuos sinceros, pero engañados, que necesitan la luz completa del Evangelio restaurado. Esta perspectiva crea lo que los psicólogos llaman un marco de referencia total. Todo en tu experiencia se interpreta a través de las lentes del exclusivismo mormón.
Los éxitos en tu vida confirman las bendiciones que vienen de pertenecer a la iglesia verdadera. Los fracasos indican áreas donde necesitas aumentar tu fe y obediencia. La felicidad de otros mormones demuestra los frutos del evangelio verdadero. La infelicidad de los no mormones revela las consecuencias de rechazar la verdad. Pero el verdadero genio del sistema mormón no está en cómo maneja la información confirmatoria, está en cómo maneja la información disconfirmatoria. ¿Qué sucede cuando un mormón encuentra evidencia que contradice las enseñanzas fundamentales de la Iglesia? La Iglesia ha desarrollado un sofisticado sistema de inmunidad epistémica que protege las creencias centrales contra cualquier evidencia contraria. Este sistema incluye varias estrategias interconectadas. Primero, la redefinición de la fe como algo superior al conocimiento intelectual. A los miembros se les enseña que la fe verdadera a menudo requiere creer a pesar de la evidencia aparentemente contraria. Las dudas intelectuales se retratan no como indicadores de problemas potenciales con las doctrinas, sino como pruebas de fe que deben ser superadas a través de la oración y la obediencia. Segundo, la caracterización de las fuentes críticas como inherentemente poco confiables. Cualquier información que cuestione las afirmaciones fundamentales de la Iglesia es automáticamente sospechosa porque viene de fuentes antimormonas. Esta etiqueta sirve como un sistema de advertencia que predispone a los miembros a rechazar información crítica sin evaluarla objetivamente. Tercero, la promesa de que todas las preguntas serán respondidas eventualmente, ya sea en esta vida a través de revelación personal o en la próxima vida cuando toda verdad sea revelada. Esta promesa permite a los miembros posponer indefinidamente la resolución de contradicciones aparentes sin abandonar sus creencias fundamentales. Puedes ver cómo estos mecanismos trabajan juntos para crear un sistema de creencias virtualmente inmune a la refutación. No importa qué evidencia encuentre un creyente devoto, siempre hay una manera de preservar las creencias centrales sin enfrentar directamente las implicaciones de esa evidencia. Pero quizás el aspecto más insidioso del sistema mormón es cómo usa el testimonio personal como la autoridad final en cuestiones de verdad. A los miembros se les enseña a basar su certeza en las enseñanzas de la Iglesia, no en evidencia externa, sino en confirmación espiritual interna. A través de la oración y el estudio, supuestamente pueden recibir un testimonio del Espíritu Santo que les confirmará la veracidad del mormonismo. Esta apelación al testimonio personal es brillante porque es completamente subjetiva y no falsificable. Si un miembro afirma haber recibido confirmación espiritual de que la Iglesia es verdadera, no hay manera de disputar esa afirmación desde afuera. Y si un miembro no ha recibido tal confirmación, se le dice que debe ser más fiel, orar más sinceramente o vivir más rectamente. El problema, por supuesto, es que personas de virtualmente todas las tradiciones religiosas afirman tener experiencias espirituales confirmatorias similares. Musulmanes devotos reciben confirmación espiritual de que el Islam es verdadero. Cristianos evangélicos reciben testimonio del Espíritu de que Jesús es su Salvador personal. Hindúos experimentan la presencia divina a través de sus prácticas espirituales. ¿Cómo determinas cuál de estas experiencias subjetivas, si es que alguna, representa una comunicación genuina de lo divino? Los mormones resuelven esta contradicción afirmando que solo sus experiencias espirituales son genuinas, mientras que todas las demás son ilusiones, engaños o confirmaciones parciales de verdades que se encuentran completamente en el mormonismo. Esta solución preserva la exclusividad mormona, pero lo hace al costo de crear una arrogancia espiritual extraordinaria. Los mormones no pueden simplemente tener una perspectiva religiosa entre muchas. Deben creer que su perspectiva es la única válida
y que billones de otros buscadores espirituales sinceros están fundamentalmente equivocados sobre sus propias experiencias más íntimas. Ahora, detente un momento y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta información. No se trata solo de entretenimiento, se trata de liberar mentes de sistemas de control que han operado en las sombras durante generaciones. Tu simple acción de compartir podría ser el catalizador que despierte a alguien más de esta ilusión colectiva. El templo, donde el exclusivismo se vuelve ritual. Para comprender completamente el poder del exclusivismo mormón, debemos examinar su expresión más concentrada, el ritual del templo. Es aquí donde la teoría se convierte en práctica, donde las afirmaciones abstractas de autoridad divina se transforman en experiencias ceremoniales intensas que vinculan psicológicamente a los participantes al sistema de una manera casi irreversible. Los templos mormones no son simplemente lugares de adoración, son fortalezas del exclusivismo donde solo los miembros más devotos y obedientes pueden entrar. Para recibir una recomendación para el templo, los miembros deben pasar entrevistas detalladas con líderes locales que exploran no solo sus creencias, sino también su obediencia a las reglas de la iglesia, su pago de diezmos y su lealtad a los líderes. ¿Te has preguntado por qué una religión que afirma ser sobre gracia y amor requiere una investigación tan exhaustiva antes de permitir que sus propios miembros participen en sus ceremonias más sagradas? ¿No debería el acceso a lo divino ser gratuito y universal si realmente viene de un Dios amoroso? El proceso de obtener una recomendación para el templo es psicológicamente significativo, porque crea múltiples niveles de compromiso y exclusión, incluso dentro de la propia iglesia. No todos los mormones son dignos del templo. Solo aquellos que han demostrado obediencia suficiente califican para esta experiencia espiritual superior. Una vez dentro del templo, los participantes experimentan rituales que son deliberadamente diseñados para ser abrumadores, misteriosos y psicológicamente vinculantes. La ceremonia de investidura, en particular, es una experiencia teatral elaborada que combina elementos de drama ritual, promesas sagradas y símbolos esotéricos en una presentación que puede durar varias horas. Los participantes se visten con ropas ceremoniales especiales, hacen convenios sagrados de obediencia y consagración y aprenden gestos y palabras secretas que supuestamente serán necesarios para entrar en la presencia de Dios después de la muerte. Todo el ritual está diseñado para crear la impresión de que están participando en ordenanzas divinas que han existido desde la fundación del mundo. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Los elementos centrales de la ceremonia de investidura del templo mormón son virtualmente idénticos a los rituales masónicos que Joseph Smith habría conocido. Los gestos secretos, las palabras clave, la progresión dramática a través de diferentes niveles de conocimiento, incluso algunos de los diálogos específicos, son paralelos sorprendentes a la masonería del siglo XIX. Es realmente plausible que ceremonias que supuestamente fueron reveladas por Dios a Joseph Smith sean tan similares a rituales masónicos que Smith habría podido aprender de fuentes completamente humanas. Los creyentes mormones generalmente explican estas similitudes argumentando que la masonería preservó fragmentos corruptos de las verdaderas ordenanzas del templo que fueron restauradas en su plenitud a través de Smith. Esta explicación preserva la narrativa de revelación divina, pero solo al costo de crear una coincidencia extraordinaria. Según esta lógica, Dios aparentemente eligió revelar ceremonias a Smith que eran casi idénticas a rituales que Smith podría haber aprendido de otras fuentes. Pero las similitudes son coincidenciales porque tanto la revelación divina como la tradición masónica se remontan a la misma fuente antigua. ¿Cuál es más plausible?
que Smith recibió revelación divina que coincidentemente era casi idéntica a prácticas masónicas contemporáneas, o que Smith adaptó elementos masónicos familiares y los recontextualizó como revelación antigua. Independientemente de sus orígenes, los rituales del templo funcionan como herramientas psicológicas poderosas para reforzar el exclusivismo mormón. Los participantes no solo aprenden sobre doctrinas exclusivistas, participan corporalmente en ceremonias que dramatizan su estatus especial como pueblo del convenio. Se visten como sacerdotes y sacerdotisas, hacen promesas sagradas que los separan del mundo y experimentan rituales que supuestamente son necesarios para la exaltación eterna. Esta participación corporal crea un tipo de conocimiento que va más allá del mero asentimiento intelectual. Los participantes sienten la verdad del mormonismo en sus cuerpos, la experimentan a través de sus sentidos, la incorporan a través de acciones rituales repetidas. Es mucho más difícil rechazar creencias que has experimentado corporalmente que creencias que simplemente has escuchado o leído. Además, el secreto que rodea las ceremonias del templo crea un sentido de conocimiento esotérico que refuerza el sentido de especialidad de los participantes. No solo conocen verdades que el mundo rechaza, conocen verdades secretas que incluso otros mormones no han recibido aún. Esto crea una jerarquía de iniciación que mantiene a los miembros esforzándose por niveles cada vez más altos de acceso espiritual. Pero quizás el aspecto más vinculante de los rituales del templo son los convenios que los participantes hacen. Durante la ceremonia, prometen consagrar todo lo que tienen y todo lo que son a la Iglesia. Prometen obedecer las leyes de Dios tal como las interpreta la Iglesia. Prometen guardar secrecy sobre las ceremonias mismas. Estos convenios son psicológicamente significativos porque crean un sentido de compromiso que va mucho más allá de la membresía ordinaria en la Iglesia. Los participantes no solo se han unido a una organización religiosa, han hecho promesas sagradas que, según su creencia, los vinculan eternamente al sistema mormón. ¿Puedes imaginar la presión psicológica de creer que has hecho convenios eternos con Dios que requieren obediencia absoluta a una organización humana? ¿Cómo podrías considerar dejar la Iglesia sin creer que estás rompiendo promesas sagradas que afectan tu destino eterno? Esta vinculación psicológica se refuerza cada vez que los participantes regresan al templo para repetir las ceremonias. Los mormones devotos pueden participar en rituales del templo docenas o incluso cientos de veces durante sus vidas. Cada participación refuerza los convenios, renueva los compromisos y profundiza la identificación psicológica con el sistema. La máquina misionera, exportando el exclusivismo al mundo. Una de las manifestaciones más visibles del exclusivismo mormón es su programa misionero masivo. Cada año, decenas de miles de jóvenes mormones dedican 18 meses a 2 años de sus vidas a la tarea de convertir al mundo al mormonismo. Este programa no es solo una estrategia evangelística, es un sistema brillantemente diseñado para profundizar el compromiso de los jóvenes mormones con su religión de una manera que es psicológicamente muy difícil de revertir. Considera la experiencia típica de un joven mormón de 19 años que recibe su llamado misionero. Ha crecido en la iglesia, ha escuchado historias inspiradoras sobre misiones toda su vida y ha sido condicionado a ver el servicio misionero como una expectativa natural de todo joven mormón fiel. Cuando llega el momento, no se trata realmente de una elección libre. Es una expectativa social y espiritual tan fuerte que rechazarla sería equivalente a rechazar su identidad como mormón devoto. Una vez que acepta el llamado, el joven pasa varias semanas en un centro de capacitación misionera, donde es intensivamente adoctrinado en técnicas de proselitismo y reforzamiento doctrinal. Aprende no solo cómo enseñar el mormonismo a otros, sino también
cómo responder a objeciones, cómo manejar el rechazo y cómo mantener su propia fe frente a desafíos constantes. Pero ¿te has preguntado qué le sucede psicológicamente a un joven durante esta experiencia? Por 2 años, su trabajo diario consiste en declarar a extraños que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única iglesia verdadera sobre la tierra. Cada día, repetidamente, declara que Joseph Smith fue un profeta de Dios, que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, y que solo a través del mormonismo pueden las personas encontrar la salvación completa. Esta repetición constante de afirmaciones exclusivistas tiene un efecto psicológico profundo que va mucho más allá del simple reforzamiento de creencias. Según el principio psicológico de la consistencia cognitiva, los seres humanos tienen una necesidad profunda de que sus acciones sean consistentes con sus creencias. Cuando actúas como si algo fuera cierto durante un período prolongado, especialmente cuando esas acciones requieren sacrificio personal, tu mente desarrolla una inversión emocional en la veracidad de esas afirmaciones. Imagina que has pasado 2 años de tu juventud, los años que tus amigos no mormones pasaron en la universidad o comenzando sus carreras, tratando de convencer a extraños de que tu religión es la única verdadera. Has sacrificado relaciones románticas, oportunidades educativas y experiencias sociales normales para promover estas afirmaciones. Has enfrentado rechazo, ridículo y hostilidad por defender estas creencias. ¿Cómo podrías, después de tal inversión personal, considerar la posibilidad de que estas afirmaciones podrían no ser ciertas? Hacerlo significaría admitir que has desperdiciado 2 años de tu vida promoviendo falsedades. Significaría reconocer que has sacrificado experiencias valiosas por una ilusión. La presión psicológica para validar retrospectivamente esos sacrificios es enorme. Esta es la razón por la cual el programa misionero es tan efectivo para crear compromiso de por vida con el mormonismo. Los misioneros no solo convierten a otros, se convierten a sí mismos de una manera que es extremadamente difícil de deshacer. Han invertido tanto en la promoción de las afirmaciones exclusivistas del mormonismo que rechazar esas afirmaciones más tarde requeriría enfrentar el costo psicológico masivo de reconocer que su sacrificio fue en vano. Pero el programa misionero sirve otro propósito igualmente importante. Refuerza constantemente la narrativa exclusivista a través de la experiencia de contraste cultural. Cuando los misioneros mormones encuentran personas de otras religiones, no las experimentan como alternativas legítimas al mormonismo. Las experimentan como confirmación de que el mundo necesita desesperadamente el evangelio verdadero que solo el mormonismo puede proporcionar. Cada católico que encuentran es visto como alguien atrapado en tradiciones humanas que han corrompido el evangelio original. Cada protestante es visto como alguien que tiene fragmentos de verdad, pero carece de la autoridad y las ordenanzas completas. Cada no cristiano es visto como alguien que está buscando verdades que solo se pueden encontrar en la plenitud del Evangelio restaurado. Puedes ver cómo esta interpretación de la diversidad religiosa refuerza el exclusivismo en lugar de desafiarlo. En lugar de ver otras tradiciones como evidencia de que los seres humanos encuentran significado espiritual de muchas maneras diferentes, los misioneros mormones están entrenados para ver la diversidad religiosa como evidencia de confusión que solo el mormonismo puede resolver. Esta perspectiva se refuerza a través de las técnicas específicas que se enseña a los misioneros para usar en sus conversaciones proselitistas. No se les enseña a explorar genuinamente las creencias de otros o a encontrar terreno común espiritual. Se les enseña a identificar necesidades espirituales que pueden ser satisfechas específicamente por el mormonismo
y a presentar el mormonismo como la solución única a esas necesidades. La técnica de enseñanza estándar incluye hacer que los investigadores se comprometan a leer el Libro de Mormón y orar sobre él para recibir confirmación espiritual de su veracidad. Si el investigador reporta haber recibido una confirmación positiva, esto se toma como evidencia de que el Espíritu Santo está testificando de la verdad del mormonismo. Si el investigador no reporta tal confirmación, se le dice que debe leer más sinceramente, orar más faithfully o vivir más rectamente. Puedes ver cómo esta técnica está diseñada para ser resistente a la refutación. No hay resultado que pueda falsificar las afirmaciones mormonas. Una respuesta positiva confirma que el mormonismo es verdadero. Una respuesta negativa indica que el investigador no está siendo lo suficientemente sincero o fiel, pero no cuestiona la veracidad del mormonismo mismo. Esta impermeabilidad a la evidencia contraria es una característica crucial de todos los sistemas exclusivistas efectivos. Han desarrollado mecanismos para interpretar cualquier resultado como consistente con sus afirmaciones fundamentales, lo que hace que sea extremadamente difícil para los participantes considerar la posibilidad de que esas afirmaciones podrían estar equivocadas. La transformación moderna, exclusivismo con cara amable. A medida que el mormonismo se ha expandido globalmente y ha buscado aceptación mainstream, ha tenido que adaptar su presentación del exclusivismo sin abandonar sus afirmaciones fundamentales. El resultado es una forma sofisticada de exclusivismo que mantiene todas las características de control de las versiones anteriores, pero las presenta de maneras que son más palatables para audiencias contemporáneas. La Iglesia moderna ha desarrollado lo que podríamos llamar exclusivismo suave, las mismas afirmaciones de autoridad única y verdad exclusiva, pero presentadas con un lenguaje de respeto, diálogo y entendimiento mutuo. Los líderes mormones contemporáneos hablan frecuentemente sobre honrar las creencias de otros, reconocer la bondad en todas las tradiciones religiosas y trabajar cooperativamente con otros grupos de fe. Pero ¿cómo reconcilian estos sentimientos aparentemente inclusivos con la doctrina fundamental de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única iglesia verdadera sobre la tierra? La respuesta revela la sofisticación psicológica del exclusivismo mormón moderno. Los líderes mormones han desarrollado una narrativa que les permite honrar la sinceridad de otros creyentes mientras mantienen que esos creyentes están fundamentalmente equivocados sobre cuestiones de verdad eterna. Pueden reconocer que otras religiones contienen elementos de verdad y producen personas buenas, mientras afirman simultáneamente que solo el mormonismo contiene la plenitud de la verdad y la autoridad necesaria para la salvación completa. Esta posición les permite participar en diálogos interreligiosos y cooperación social sin comprometer sus afirmaciones exclusivistas. Pueden trabajar con católicos en proyectos caritativos mientras creen que el catolicismo es una abominación. Pueden expresar respeto por la sinceridad de los musulmanes mientras creen que el Islam carece completamente de autoridad divina. Esta forma de exclusivismo es particularmente insidiosa porque presenta una fachada de tolerancia y respeto que oculta la arrogancia fundamental del sistema. Los mormones pueden sentirse buenos sobre sí mismos por ser respetuosos hacia otras religiones, sin reconocer que su respeto está basado en una condescendencia fundamental. Están siendo amables con personas que creen que están profundamente equivocadas sobre las cuestiones más importantes de la existencia. La presentación moderna del exclusivismo mormón también enfatiza la continuidad con el cristianismo tradicional en lugar de la discontinuidad radical que caracterizó las afirmaciones de Joseph Smith.
Los líderes contemporáneos presentan el mormonismo no como el rechazo de todo cristianismo previo, sino como la restauración de verdades cristianas que se habían perdido gradualmente a lo largo del tiempo. Esta narrativa de restauración gradual, en lugar de apostasía total, permite a los mormones modernos sentirse menos alienados de la tradición cristiana más amplia. Pueden ver figuras como San Agustín o Martín Lutero no como herejes completos, sino como individuos sinceros que hicieron lo mejor que pudieron con la luz limitada que tenían disponible. Pero debajo de esta presentación más suave, las afirmaciones exclusivistas fundamentales permanecen intactas. Los mormones todavía creen que solo su iglesia tiene autoridad para realizar ordenanzas válidas para la salvación. Todavía creen que solo sus líderes reciben revelación divina para guiar a la humanidad. Todavía creen que solo a través de su sistema de convenios y ordenanzas pueden las personas alcanzar la exaltación completa en el reino celestial. La modernización del exclusivismo mormón también se refleja en cómo la Iglesia maneja la disonancia entre sus afirmaciones históricas y la evidencia contemporánea. En lugar de negar completamente los problemas históricos con las narrativas oficiales de la Iglesia, los líderes modernos han adoptado una estrategia de transparencia controlada. Reconocen que Joseph Smith usó piedras videntes para traducir el Libro de Mormón, pero enmarcan esto como una manifestación de dones espirituales en lugar de práctica oculta. Admiten que Smith practicó la poligamia, pero enfatizan que fue en obediencia a mandamientos divinos difíciles. Reconocen que hay anacronismos en el Libro de Mormón, pero argumentan que estos no invalidan su autenticidad esencial como escritura antigua. Puedes ver cómo esta estrategia permite a la Iglesia mantener credibilidad con miembros educados, mientras preserva las narrativas fundamentales que sostienen su autoridad exclusivista. Al reconocer problemas seleccionados de maneras que no amenazan las afirmaciones centrales, la Iglesia puede presentarse como honesta y transparente, sin realmente someter sus afirmaciones fundamentales a escrutinio crítico. Esta sofisticación en el manejo de información problemática es una característica de los sistemas exclusivistas maduros. Han aprendido que la negación total de evidencia contraria es menos efectiva que el reconocimiento parcial enmarcado de maneras que preservan las creencias centrales. El exclusivismo mormón moderno también ha desarrollado estrategias sofisticadas para manejar las dudas de los miembros. En lugar de simplemente desalentar todas las preguntas, los líderes ahora reconocen que las dudas pueden ser naturales y que hacer preguntas puede ser parte del crecimiento espiritual. Pero enmarcan cuidadosamente qué tipos de preguntas son legítimas y cómo deben ser abordadas. Las preguntas que pueden ser respondidas de maneras que refuerzan la fe son alentadas. Las preguntas que podrían conducir a conclusiones que desafían las afirmaciones fundamentales de la Iglesia son reenmarcadas como tentaciones, pruebas de fe, o el resultado de fuentes de información poco confiables. Esta diferenciación entre preguntas buenas y preguntas malas permite a la Iglesia mantener una apariencia de apertura intelectual, mientras dirige el cuestionamiento de los miembros hacia canales que no amenazan el sistema de control fundamental. La conclusión inevitable, cuando el exclusivismo se encuentra con la realidad. Después de examinar la historia, la psicología y las manifestaciones modernas del exclusivismo mormón, llegamos a una conclusión inevitable. Ningún grupo humano puede legítimamente afirmar poseer acceso exclusivo a la verdad divina o a la salvación eterna. Las afirmaciones exclusivistas del mormonismo, como las de todas las organizaciones similares, se basan
en suposiciones que no pueden ser verificadas y que requieren que desestimemos las experiencias espirituales genuinas de billones de otros seres humanos. Requieren que creamos que un Dios supuestamente amoroso habría dejado a la humanidad en la oscuridad espiritual durante casi 2 milenios, solo para revelar la verdad completa a través de una organización específica en una cultura específica. Pero ¿qué tipo de Dios sería tan caprichoso? ¿Qué tipo de amor divino sería tan selectivo? ¿Y qué tipo de verdad sería tan frágil que requeriría protección constante contra el escrutinio crítico? La evidencia sugiere que el exclusivismo religioso, en todas sus formas, no es realmente sobre verdad divina, es sobre poder humano. Es sobre la capacidad de algunas personas de controlar las creencias, comportamientos y recursos de otras personas mediante afirmaciones de autoridad espiritual. Cuando examinas las afirmaciones exclusivistas del mormonismo desde esta perspectiva, los patrones se vuelven claros. Las doctrinas que no pueden ser verificadas independientemente, los mecanismos para desalentar el escrutinio crítico, los sistemas de recompensas y castigos que mantienen el control, la redefinición constante del lenguaje para proteger las afirmaciones centrales contra la refutación. Estos no son los patrones que esperarías de una comunicación genuina de lo divino. Son los patrones que esperarías de un sistema de control humano sofisticado que se ha desarrollado a lo largo del tiempo para maximizar su efectividad. ¿Esto significa que no hay nada de valor en el mormonismo o en otras tradiciones religiosas? Por supuesto que no. Las tradiciones religiosas pueden contener sabiduría, inspiración, comunidad y orientación ética valiosas. Pueden proporcionar marcos para dar sentido a la experiencia humana y para cultivar virtudes importantes. Pero estos valores no requieren exclusivismo. De hecho, el exclusivismo los corrompe al subordinarlos al servicio del control institucional. Cuando una tradición religiosa afirma ser la única válida, inevitablemente distorsiona sus propias contribuciones genuinas al convertirlas en herramientas de dominación. La alternativa no es el cinismo o el nihilismo, es la humildad. La disposición a reconocer que los misterios de la existencia son demasiado vastos para ser completamente capturados por cualquier sistema de creencias humano. Es la apertura, la disposición a aprender de la sabiduría que se encuentra en muchas tradiciones sin afirmar que cualquiera de ellas tiene todas las respuestas. Es la compasión. La capacidad de honrar la búsqueda espiritual sincera donde quiera que se encuentre, sin insistir en que debe conformarse a nuestras propias expectativas doctrinales. En un mundo donde billones de personas han encontrado significado, propósito y transformación a través de una increíble diversidad de caminos espirituales, la arrogancia de afirmar que solo uno es válido no es solo intelectualmente insostenible, es moralmente ofensiva. Tu valor como ser humano no depende de pertenecer a la organización religiosa correcta. Depende de tu humanidad misma, y esa humanidad es preciosa independientemente de lo que cualquier institución pueda afirmar sobre tu destino eterno. Si existe algo verdaderamente divino en este universo, debe ser lo suficientemente grande para abrazar toda la diversidad de búsqueda humana sincera, lo suficientemente sabio para trabajar a través de muchos canales diferentes, y lo suficientemente amoroso para no condenar a nadie por el accidente de nacer en la cultura o familia equivocada. La verdadera libertad espiritual comienza cuando dejas de permitir que otros definan los términos de tu relación con lo sagrado. Comienza cuando eliges la curiosidad sobre la certeza, la inclusión sobre la exclusión y el amor sobre el miedo. Porque al final, si hay algo después de esta vida, seguramente será más compasivo y más sabio que cualquier sistema humano que predique la condenación de la mayoría de la humanidad.